ira de Dios ya casi no se puede sostener. También es cierto, Marino, que hay una serie de signos, inundaciones, guerras, apostasía. Falsos profetas han existido a lo largo de toda la historia. Los últimos tiempos, que no el fin del mundo, No. Que vendrá con la parusía. Correcto. El fin del mundo ya es la parusía. Los últimos tiempos estamos en ellos desde que Jesús se encarnó. Muy buenas noches, queridos amigos de Refugio Zabala TV. Tenemos el privilegio de contar una vez más con Marino Restrepo, y además en el plató. O sea, no recurrimos al Zoom ni a las tecnologías, sino que estamos aquí cara a cara con él, en persona, lo cual es una maravilla. Y vamos a hablar de un tema que es de máxima actualidad porque os preocupa a muchos, pero es un tema sobre el que no hay que perder jamás la paz. Todo lo que te hace perder la paz no viene de Dios. Vamos a hablar de los últimos tiempos. Muy buenas noches, Marino Restrepo. Muy buenas noches, encantado de estar contigo de nuevo. Un placer. Bueno, ¿qué es esto de los últimos tiempos? Bueno, es decir, si lo tomamos desde la Biblia, sabemos que los últimos tiempos comienzan con la encarnación del Mesías, ¿no? Y Jesús dice, antes de que esta generación pase, todas estas cosas sucederán. Que quiere decir que desde el momento de la encarnación del Mesías hasta la parusía, hasta su regreso, Él lo cuenta como una generación. Los últimos tiempos, que no el fin del mundo, No. Que vendrá con la parusía. Correcto. El fin del mundo ya es la parusía, es la segunda venida. Entonces los últimos tiempos estamos en ellos desde que Jesús se encarnó. Sí, por eso es que leemos curiosamente que los apóstoles mismos durante su vida pública de su apostolado hablaban de que Jesús ya regresaba. Ellos pensaban que el Señor ya iba a regresar, ¿no? Y nos damos cuenta que nadie sabe, ¿no? Y eso es muy, muy bonito porque nos damos cuenta que los apóstoles, siendo semejantes columnas espirituales, con esa unción de comunicación con Dios, porque Jesús les hablaba todo el tiempo después de que Él se fue. Entonces ellos no tenían tampoco información, a pesar de ese contacto tan íntimo con Jesús, no tenían información de cuándo regresaba. Pero ellos decían, ya regresa el Señor. San Pedro decía, es que ya regresa, ¿no? Así de que tenemos que tener en cuenta que los últimos tiempos comienzan con la encarnación del Mesías. O sea, estamos en los últimos tiempos. Han pasado 2000 años y más. San Pedro nos da una lección muy clara sobre esto, sobre el tiempo, que dice, un día para Dios son como 1000 años como un día. Como quien dice, ustedes ni se preocupen en pensar en el tiempo, porque el tiempo de Dios nada que ver con el nuestro. Hay que vivir el aquí y el ahora. Exacto. En paz con Dios. Como dice Jesús, cada día con su afán, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos en una peregrinación, el pueblo de Dios, que se muestra en Apocalipsis 12 con la mujer vestida de sol que se va al desierto, que es el mundo, ¿no? Y nos damos cuenta que es una batalla espiritual por las almas y que se va a dar hasta el final de los tiempos, que es la parusía, que es el fin del mundo, ¿no? Y que nadie sabe el día ni la hora, porque la forma más clara de detectar un profeta falso es estos que te dan fechas, ¿no? De que aquí, que allá, que mañana, que la próxima primavera, esos todos son profetas falsos. ¿Qué sentido tiene esto de dar fechas o de decir que se... Yo pienso que es un espíritu supersticioso que hay en el hombre, ¿no? Por naturaleza. Ten en cuenta que lo vemos muy claro en el pueblo hebreo, en el Éxodo. El pueblo hebreo, siendo esos judíos con esa cultura, esa religión tan radical, sin embargo estaban terriblemente contaminados con los egipcios y habían adoptado muchísimas cosas, como la famosa cábala, ¿no? Que es una mezcla de toda clase de gnosticismo y esoterismo y toda clase de ismos. Y hoy en día todavía los judíos la practican. Entonces, habían ellos un elemento supersticioso que seguían, por eso adoraban becerros y todo. Porque, claro, jugaban a ser Dios. Sí, que viene del pecado original, seréis como Dios, ¿no? Entonces,
ese elemento siempre está en el ser humano. La curiosidad, la morbosidad esa de ver dónde se va a destruir esto, quién va a matar a quién, dónde va a pasar esto, cómo se va a acabar, en qué momento se va a acabar, y este tipo de ansiedad existencial que uno podría decirle que es espiritual, pero no lo es. Pues sí, pero es por el espíritu del mal, que es el que inspira este tipo de terror, de oscuridad, de fatalismo, ¿no? De pesimismo. Este terror con los que algunos empiezan a obsesionarse incluso, ¿no? Sí. Es decir, y interrumpen su vida cotidiana y se van a otros lugares, emigran, dejan su puesto de trabajo. Sí. Construyen un refugio, Sí. que no es Refugio Zabala. Refugio Zabala es otro tipo de refugio, ¿no? Pero que esto no es un sinsentido, ¿no? Falsos profetas han existido a lo largo de toda la historia. Claro, yo tengo una experiencia con unas familias de Canadá que vivían en Windsor, en Ontario, y llegó un profeta americano de Rochester, Nueva York, que es muy famoso, y llegó y los convenció de que ya se iba a acercar el fin y tenían que irse a los refugios, y se fueron todos, gente muy rica, profesionales, gente muy educada, inteligente, y siguieron a este profeta y se fueron a Ontario, un área que se llama Combermere, que queda en los bosques del norte de Ontario. Bueno, no debían ser muy inteligentes, ¿no? Cerca a Ottawa. Pero por eso te digo, inteligencia humana, ¿no? Ya. No tenían discernimiento espiritual, obviamente, ¿no? Y se fueron y compraron cantidades de tierras y se fueron a vivir allá y a guardar comida, y tenían graneros llenos de comida. Y yo iba a ese pueblo de Combermere, a una comunidad que se llama Madonna House, que la fundó una mística rusa. Es una comunidad muy bonita, y ellos me invitaban a darle retiros a esa comunidad. Pero entonces, estando allá, llega un señor y me invita a darle una charla a esa gente que estaban refugiados, y eran muchos, eran familias enteras. Y yo comencé a conocerlos, y iba cada año de misión a Canadá y pasaba por donde ellos. Entonces, en alguna oportunidad, el líder, una persona que era el líder, me preguntó si yo tenía algo para decirles a ellos sobre lo que ellos estaban haciendo, ¿no? De haberse ido, de haberse refugiado. Y yo les dije, miren, esa comida que tienen guardada ustedes puede ser para ustedes un terrible purgatorio si se mueren con eso ahí. Dice, esa comida, désela a los pobres. En esos días había una tragedia en Haití. Yo dije, envíala a Haití. Allá se está muriendo la gente de hambre. Dicen, no la dejen ahí, porque usted, ¿qué tal que usted se muera? ¿Y para qué guardó eso, no? Y se le va a aparecer ante el tribunal del Señor. Le va a mostrar el granero. Dice, ¿y esto? ¿Esto para quién era, no? Entonces, ellos se quedaron un poco ofendidos conmigo, ¿no? El siguiente año que volví no me invitaron. Yo sabía. Y la señora del Madonna House, de esa comunidad rusa, me dijo, no te van a invitar más. Digo, pues está bien, yo ya les dije lo que tenía que decir, ¿no? Ellos me preguntaron, yo les contesté. Pero esto mismo me pasó en México. Había un sacerdote que estaba promoviendo los refugios y esto, y guardar comida, y esto y aquello, ya viene, ya es la hora, ¿no? Ya tenemos todas las señales. Y mucha gente de la que me vino a hablar, yo les dije, eso no es así. Y si fuera así también, no necesita irse a ningún lado, ¿no? Porque la realidad es esta. Yo digo, nosotros somos llamados a ser fieles a Dios todos los días. Y la única preocupación que debemos tener es no pecar. Es la única preocupación. Para que el Señor, cuando nos llame, estemos preparados. Y ese es el llamado apostólico, esa es nuestra vida. Esa es la fibra de nuestra misión como católicos. Es estar listos todos los días, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay si yo me muero aquí en este lugar, o por allá en una finca lejos de todo el mundo? Y esa actitud además no deja de ser una falta de confianza en Dios. Claro, y además ahí hay unas tendencias de fanatismo, de misticismo, de toda clase de ismos que no son buenos ninguno.
Entonces, todas estas noticias de los finales del mundo, y mira, se amparan en muchas apariciones de la Virgen, ¿no? Porque toman los mensajes de Nuestra Señora de Akita en Japón, de La Salette, incluso algunos de Medjugorje, aunque la Virgen de Medjugorje nunca ha dado ese tipo de mensajes así. En Garabandal sí aparecen información, pero generalmente la información de la Virgen con relación a la información escatológica de la Virgen siempre ha sido dependiendo de lo que el hombre va a hacer. Si siguen así, la ira de Dios no se podrá detener. Claro. Convertíos o pereceréis, ¿no? Exacto. Mira Fátima, que la Virgen que le dice a los pastorcitos: si la gente no cambia, vendrán cosas peores. Si no consagran a Rusia, y la gente todavía anda pensando que hay que consagrar a Rusia, cuando lo que la Virgen pidió era que consagraran a Rusia en ese momento. Pero el obispo no creyó, nadie creyó, y vino la Segunda Guerra Mundial, y el comunismo se siembra en esa forma tan grande, y ya era muy tarde. Tenían que haberlo consagrado era antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea que todo esto de consagrar a Rusia después fue parte de esta morbosidad y estos errores que hay con los mensajes de Fátima, que tú sabes que eso lo han explotado muchísimo terrorista religioso y una cantidad de gente que hasta dicen que Lucía no era Lucía ya que la habían reemplazado por otra. O sea, hay una serie de gente muy loca, ¿no? Muy torcida en todo sentido, ¿no? Yo creo, Marino, que es importante, ¿no? Distinguir, efectivamente, y tú lo decías, yo creo que es fundamental, ¿no? Los últimos tiempos los estamos viviendo nosotros, porque nosotros vamos a vivir los últimos tiempos de nuestra propia vida, de nuestra generación, donde tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho en esta vida, ¿no? Exacto. O sea, lo que nos tiene que importar efectivamente a nosotros es no pecar, y frecuentar los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, y vivir en paz, vivir el aquí y el ahora, ¿no? Pero los últimos tiempos los vamos a vivir todos cuando nos muramos. Serán nuestros últimos tiempos, ¿no? Otra cosa ya será el fin del mundo, ¿no? Cuando venga Jesús en su segunda venida. Exacto. Pero hasta entonces... Pero también es cierto, Marino, que hay una serie de signos, no sé si apocalípticos, inundaciones, guerras, apostasía, porque ahora, es decir, gran parte de la humanidad ha renegado de Cristo. Esa es una triste realidad, ¿no? Se vive de espaldas a Cristo, incluso en países con una tradición mariana, como puede ser España, sin ir más lejos, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Sí, yo pienso que definitivamente podríamos decir que hay muchas señales. Obviamente que las catástrofes naturales nunca han sido señales, por lo que el mismo Jesús nos dice que habrán guerras, habrán temblores de tierra, habrán de esto y esas. No, es el principio de los sufrimientos del hombre, ¿no? Pero no es el fin todavía, ¿no? Claro. Entonces, que estos desastres naturales no serían necesariamente señales, ¿no? A pesar de que hay unos cambios grandes en el mundo, con las temperaturas, con esto, con aquello, que indudablemente nos muestra una situación crítica en relación a la armonía que hay con la naturaleza, ¿no? El hombre y la naturaleza. Y sobre todo los abusos del hombre y la naturaleza tienen un efecto, ¿no? Que es el pecado, realmente la avaricia es la que lleva a esas cosas. Pero estamos hablando ahí de consecuencias del pecado, ¿no? No necesariamente de que eso sea el fin, sino que el hombre tiene que vivir esas consecuencias. Mira tú cómo se han caído todos los imperios. Vivieron las consecuencias de que perdieron su imperio. ¿Por qué? Por el pecado. Y ha sido imperio tras imperio, pero el mundo no se ha acabado, ¿no? Entonces yo diría que, por ejemplo, hoy yo leo que esta civilización en la cual vivimos puede que termine en algún momento, porque no tiene ninguna
calidad de permanecer, ¿no? Por lo que es, la decadencia que hay moral, la pérdida de Dios, que es el alejamiento de Dios es tan grande como lo decías, que yo no creo que tenga mucho futuro esta civilización, este imperio, ¿no? Sin que tenemos Dios, hoy. ninguno, vamos. No. Entonces es muy posible que esto se acabe, ¿no? Que se acabe esta civilización y quedemos en cero, ¿no? Por alguna razón, por guerras, por... ¿Quién sabe? Porque Dios hace cosas misteriosas, ¿no? Mire cómo se cayó el Imperio Romano, ¿no? Se fue desvaneciendo, se fue derrumbando y llegaron toda clase de bandidos y de gente a tomarse las cosas del imperio. Bueno, el siglo XX, sin ir más lejos, Sí. Primera Guerra Mundial, y luego después de la guerra la gente retorna a Dios y luego vuelta a empezar, ¿no? Segunda Guerra Mundial, la gente retorna a Dios y vuelta a empezar y estamos ahora donde estamos, ¿no? Sí, y es increíble que a pesar de las dos guerras, la gente se degeneró más. Porque lo que pasa entre la primera guerra y la segunda no es comparable con lo que pasa después de la segunda, que empieza toda esta decadencia tan espantosa en la que estamos hoy, ¿no? Entonces yo pienso que cuando hablamos de los últimos tiempos y todo este terrorismo profético que hay en la iglesia hoy, de toda esta gente que son, yo creo que es gente astuta que explota al pueblo de Dios vendiéndole libros y conferencias y congresos, porque a veces llenan estadios, ¿no? Estos que vienen a hablar del fin del mundo. A mí lo que me has contado de la comunidad esta me ha dejado, vamos, boquiabierto. Sí. Yo había oído cosas, ¿no? De personas que habían dejado su puesto de trabajo, sus ciudades y tal, pero es que esto, con toda esa acumulación de comida... 112 familias habían allá. No sé. ¿Tú te imaginas? Y se compraron, claro, un territorio inmenso que prácticamente creó como una pequeña ciudad católica en el campo, ¿no? Lo cual es muy bueno en ese sentido. Pero hoy que han pasado 20 años después de que yo conocí a estas personas, los hijos todos se fueron. Fíjate. Sí, no hay ninguno allá. Todos se volvieron a la ciudad, todos se fueron. Ahí no quedaron y se han muerto muchos de ellos. Y ahí tienen sus... Esperando el fin del mundo. Sí. Es muy triste eso. Y les llegó, para ellos, Les claro. llegó, claro, se han muerto muchos de ellos. Así de que es muy triste este engaño. Y es porque yo digo, si una persona realmente entiende lo que es espiritualidad, espíritu, entonces se da cuenta que no tiene ningún sentido preocuparse uno por el fin. No tiene ningún sentido estar yo pensando cuándo va a caer un cometa que va a destruir la Tierra, cuándo va a haber la guerra nuclear, todas estas preocupaciones que tiene ese tipo de personas, ¿no? Y que predican este tipo de falsos profetas y que utilizan la Virgen para todo, ¿no? Porque son supermarianos, ¿no? Estos profetas terroristas. Yo los llamo terroristas religiosos porque son oportunistas, ¿no? Y yo digo, si entendemos bien el Evangelio, nos damos cuenta que el Evangelio son las buenas nuevas. Sí, las buenas nuevas. Es una buena noticia, no una mala noticia. Porque el Evangelio predica de la salvación del alma, el cielo, sí, las promesas de Jesús a quien lo sigue y le obedece. Todas esas son buenas noticias, las buenas nuevas. Lo que pasa es que, Marino, yo ahí, quiero decir, la ira de Dios existe. Exacto. Es decir, y ahora mismo estamos viviendo unos tiempos en los que se ofende a Dios con absoluta indiferencia. Y claro, Jesús nos muestra que tiene carácter, ¿no? Cuando expulsa a los mercaderes del templo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, también te da que pensar, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde, Señor, nos aguantarás, ¿no? Dándote la espalda, ofendiéndote, como se hace además de manera deliberada, ¿no? Con la proliferación de sectas satánicas. Oh, ya hablaremos en otro programa, si te parece bien, Marino, del demonio. Sí. Aunque él no quiera que se hable de él, pero hay que hablar, ¿no? Hay que hablar no para meter miedo a nadie, sino porque el demonio existe. Es un dogma de fe que está en los santos evangelios, ¿no? Pero es verdad, o sea, a veces te preguntas, digo, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a aguantar? Espero que no te canses de nosotros, ¿no?
es verdad. La Virgen misma habla así. Precisamente estos mensajes que explotan los profetas falsos del terror, es el lenguaje de la Virgen cuando dice la ira de Dios ya casi no se puede sostener, ¿no? Porque está muy disgustado con el pecado del mundo. Y habla así, en esos términos, la Virgen. Lo dijo en Fátima, lo dijo en la Salet, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Y claro, sabemos que esto tiene un momento en el cual Dios le pone la mano, ¿no? De alguna forma. Pero hablando nosotros de lo que concierne al cristiano, al católico, con referencia a esto de cuándo termina todo, de cuándo nos castiga el Señor por la vida que estamos viviendo, todo esto, la única respuesta que hay a eso está en el Evangelio, y es: tenemos que ser buenos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser de Dios, y lo demás viene por añadidura, porque es de qué te preocupas, como dice Santa Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te espante, ¿no? Porque realmente lo que se necesita es que quien tiene a Dios, nada le falta, ¿cierto? Solo Dios basta. Y esto debíamos oírlo claramente, que la única preocupación que debemos tener es no caer en el pecado. Y si lo hacemos, tenemos que correr a confesarnos, ¿no? Pero vivir una vida en gracia, vivir una vida con Dios, es lo que tenemos que hacer, y no preocuparnos de lo demás, de cuándo se acaba, qué va a pasar, qué va a hacer Dios con la humanidad, ¿no? Porque mientras que yo haga mi trabajo y mi pequeña vida esté en Dios, estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Efectivamente, eso es el verdadero sentido, ¿no? de la espiritualidad, ¿no? Del amor a Dios. O sea, confiar en Él. Sí. Que nada nos turbe, que nada nos quite la paz. Sí. Y únicamente el no estar preparados. Sí, porque es que date cuenta que todas estas cosas milenaristas y de los últimos tiempos y todos estos mensajes aterradores le quitan la paz a la gente, te siembran miedo, y esto no es el Evangelio. Nada de lo que Jesús nos dejó siembra miedo. Lo que Jesús todo nos dio es para sembrar esperanza, para sembrar vida eterna, trascendencia a la salvación del alma, sin importar las pruebas que nos toca vivir en este mundo, que nos tocará a todos vivir situaciones difíciles, pasaremos por toda clase de pruebas. Lo vemos en la vida de los apóstoles, basta con leer los hechos de los apóstoles y nos damos cuenta de qué se trata seguir a Cristo. ¿Qué sucede cuando seguimos a Cristo? Ahí está. La clave. Sí, esta es la clave. ¿Qué sucede? Sí, ¿qué sucede cuando nos embarcamos con el Señor? Cuando aceptamos la cruz, cuando decimos yo soy tuyo y muero por ti, y realmente dejo que ese Espíritu Santo me lleve como un torbellino y que no tenga miedo a las cosas que tengo que enfrentarme por ser de Cristo, ¿no? Porque obviamente que trae la batalla, ¿no? Una batalla muy grande. Sin embargo, Dios nos fortalece y nos da sabiduría y discernimiento. Pero tenemos que ser pequeños, chiquitos, ¿no? El católico como tú decías, el católico de sacramentos, de oración, unidos a la Virgen, porque es muy importante para nosotros entender cómo debemos unirnos a la Virgen María, ¿no? En esta batalla, para ser fuertes, para tener defensas. Sí, porque si no somos pasto de las llamas, vamos. Claro. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, y tenemos efectivamente que vivir el día a día, ¿no? Y no preocuparnos por estos falsas alarmas, ¿no? Y estos falsos profetas que nos dicen que el mundo se va a acabar en tal fecha, ¿no? Basta además que te diga una fecha para saber que no va a ser ahí. Exacto. Porque solo Dios lo sabe, ¿no? Sí. Y cuando hablamos del aviso, por ejemplo, el aviso, que es tan común hoy ese tema, y que es un tema válido porque hay profecías, ¿no? El mismo Padre Pío confirma profecías, ¿no? En un momento dado sobre la iluminación de conciencia, ¿no? Pero no sabemos nosotros realmente a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, el Padre Pío está relacionado con Garabandal, que tú debes ser un experto en eso, ¿no? Bueno, sí, él efectivamente a través de Joe Lomangino, italoamericano, ¿no? Que fue allí a ver al Padre Pío,
y le dijo que que tenía noticias, que se estaba apareciendo a la Virgen a unas niñas en San Sebastián de Garabandal, en el norte de España, en Cantabria, ¿no? Y el padre Pío le dijo que no había problema, que fuera allí. De alguna manera, entre comillas, autentificó esas apariciones, ¿no? Pero realmente sí, va a haber un aviso, pero nadie sabe cuándo va a ser. No, nadie sabe, y también lo que sucede es que yo entiendo, y esta fue mi experiencia con el Señor, de que todo ser humano en la agonía, así sea el que murió de un infarto, ¿no? Porque el alma todavía no ha salido del cuerpo. A medida que el alma va saliendo del cuerpo, antes de que se desprende, tiene una iluminación de conciencia y ve la plenitud de la verdad. Muchas personas se salvan en ese momento, porque se van hacia la misericordia de Dios. O sea que todo ser humano, sin importar cuál, el indígena en la selva, cualquier ser humano, tendrá una iluminación de conciencia en la muerte. Sí, es la justicia de Dios. Ahora, si la profecía que hay de que habrá una iluminación de conciencia para toda la humanidad en un momento dado, se cumple, eso quiere decir que inmediatamente después regresa el Señor. Porque, ¿qué otra explicación puede haber si la razón por la cual se iluminan las conciencias de toda la humanidad es para que tengan la oportunidad, los que aún están vivos acá, de entrar en la plenitud del conocimiento de la verdad y se arrepientan antes de que se acabe todo, ¿no? Esa sería una razón, ¿no? Que obviamente yo no sé todo, ¿no? Simplemente es lo que yo veo. Pasa que se dice, fíjate ahí, Marino, que Conchita, una de las videntes de Garabandal, que como sabes vive en Nueva York, Sí. Que ella tendrá que comunicar al mundo la fecha del milagro una semana antes, aproximadamente 8 días, no sé exactamente, de que se produzca ese milagro. Y claro, Conchita debe tener 70 y tantos años a día de hoy, ¿no? Y entonces, Sí. bueno, se hacen las cábalas, ¿no? Sobre, bueno, que no debe faltar mucho. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero realmente, pues no se puede saber, ¿no? Con la ciencia cierta, ¿no? Algo que solo sabe Dios. Exacto, es un misterio porque también todas las profecías, como dice San Pablo, son imperfectas, ¿no? Bueno, San Pablo pensaba que se acababa el mundo. Exacto. Entonces hay muchas cosas que Y era San Pablo. que pueden cambiar. Sí, pero claro, yo pienso que estas profecías que hay, esta información que hay sobre esa iluminación de conciencia universal, pues hay que respetarlas, pero al mismo tiempo uno no podría estar preocupado por eso. Yo pienso que la preocupación de cada uno de nosotros es la conversión del corazón. Esa es la preocupación. La preocupación. Yo, por ejemplo, en mis viajes por la iglesia, si yo me amparara en la parte humana de la iglesia, hubiera perdido mi fe, ¿no? De haber encontrado tanto sacerdote que es totalmente carnal, terrenal, intelectual, que no tiene nada de espíritu, ¿no? Y eso decepciona, confunde, le quita a uno la esperanza, pero uno se da cuenta cada vez más que es con Dios que uno está. Yo entro a la iglesia y yo estoy con ese sagrario, ¿no? Claro. Yo estoy con ese Jesús que está ahí. Dios es el único que nunca falla. Exacto. El único en el que puedes confiar. Yo no me voy a aprender del cura. Yo me prendo de Porque Jesús. Un sacerdote es una persona humana. Exacto, exacto. Y él está en su crecimiento y puede que esté estancado y puede que nunca... Bueno, tenemos el ejemplo de los apóstoles. Sí. Que, bueno, metieron la pata muchas veces. Claro. Tenían su carácter y sus defectos y sus miserias, porque nadie es santo aquí en la tierra, ¿no? Nadie, sí, es verdad. Y es muy bonito aprender a depender de ese sagrario, ¿no? Y no de la parte humana de la iglesia, porque si nos prendemos de nosotros mismos, de la humanidad, perdemos la fe. No hay forma de que podamos tener esperanza, ¿no? Que todos nos vamos a decepcionar y vamos a hacer una decepción, porque nunca vamos a ser perfectos. Entonces nunca vamos a dar la talla de lo que la gente espera de nosotros, ¿no? A pesar de que el Señor nos diga eso, ¿no? Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, ¿no? Sí, porque es lo que buscamos, ¿no? La perfección. Obviamente que la búsqueda de la santidad es la búsqueda de la perfección.
Y yo he aprendido algo sobre eso que me dio mucha esperanza y fue algo que Jesús me mostró. Y es que para Jesús, en lo que nos exige a nosotros de ser santos y perfectos, lo que cuenta para el Señor es lo que queremos, ¿sí? Quieres ser santo y perfecto y de verdad eso es lo que quieres y eso es lo que buscas y eso es lo que tratas de hacer todo el tiempo. Lo más posible es que no alcanzarás a hacerlo con tus propios medios y mucho menos en tu vida terrenal. Pero si eso es todo lo que quieres, todo lo que buscas y por todo lo que trabajas, el día del juicio ante el Señor te completa lo que te faltaba. Porque Él es un Dios justo y sabe que eso era todo lo que querías hacer, ¿no? Y no lo alcanzaste. Como el ejemplo está muy claro para mí en la aguijón de la carne de San Pablo, que le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. ¿Y qué le contesta el Señor? Le dice: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad, ¿no? Y San Pablo explica más adelante que Dios quiso tenerlo humilde a él, porque si le hubiese quitado ese aguijón, se hubiese llenado de sí mismo, el superapóstol, y no hubiese tenido caridad con los demás, ¿no? Entonces, ese aguijón en la carne lo hizo humilde y él lo describe como un demonio que subió directamente del infierno a atormentarlo. Nunca contó qué era, pero debe ser algo terrible, ¿no? Y Dios no se lo quitó. Pero con eso lo purificaba, con eso lo santificaba, y a pesar de él no poderlo superar por sus propias fuerzas, pues al final de la vida el Señor le completó lo que le faltaba, porque él dijo: yo me glorifico en tu debilidad. Sí. Qué maravilla, qué maravilla, qué gran enseñanza esa. Es así, es decir, como el Señor nos ayuda a ser humildes, ¿no? A pensar que debemos ser muy pequeños, que no valemos nada, pero que con Él lo podemos todo. Es verdad. Por eso es que el sacramento de la confesión es tan hermoso, porque nos hace humildes. Y cuánta gente me dice a mí: ay, yo no he vuelto a confesarme, porque ir a confesar los mismos pecados siempre, ya hasta me da pena el cura que me conoce. Y yo digo, precisamente ahí está el secreto. Es que nosotros tenemos que agachar la cabeza y humillarnos y demostrar que somos humanos y que por nuestras propias fuerzas no superamos nuestros defectos, y por eso vamos a llevarlos a ese tribunal de la misericordia, arrepentirnos cada vez. Y si le toca hacerlo todos los días, hágalo, pero nunca deje de hacerlo, porque esa es nuestra purificación. Así nos santificamos, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje clave. Vamos a terminar, si te parece, Marino, este programa. Ya hablaremos largo y tendido de otros temas, pero esa es la clave, ¿no? Es decir, ese tribunal de la misericordia a la que tú has aludido, eso es lo importante realmente, más que estar obsesionado con los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que hay, si me permites la expresión, que estar obsesionado por no pecar. Sí. La santa obsesión de no pecar, de no ofender a Jesús, ¿no? Y me voy a dirigir a nuestros queridos amigos y hermanos. Lo importante es estar en paz con Cristo, frecuentar los sacramentos. Es lo único que nos debe importar. ¿Que el mundo se va a acabar? Claro que se va a acabar, ya lo sabemos, no sabemos cuándo. ¿Que nos vamos a morir? Claro que nos vamos a morir. No sabemos si mañana, da igual que tengas 20, 60, 80 o 10 años, cuando Dios quiera. Pero lo importante es estar en paz con Dios, vivir en paz, confiar en Dios y ser feliz de verdad, porque el Señor quiere que seamos felices aquí, no que nos estemos dando golpes en el pecho y atormentados y obsesionados con que se va a acabar el mundo, ¿no? Así que yo creo que esa es la gran enseñanza de esta conversación con Marino Restrepo, a quien agradecemos una vez más, Marino, que estés con nosotros aquí en el plató de Refugio Zabala TV para darnos luz, ¿no?, en medio de esta oscuridad o de estas tinieblas en las que vivimos hoy día, ¿no? Marino, muchas gracias, y a vosotros, queridos amigos, que Dios os bendiga a todos. Hasta el próximo jueves a las 10:30 de la noche. Se trata de Floripes Dornelas de Jesús,
una mujer brasileña nacida en 1913, que es un auténtico desafío para la ciencia a día de hoy. Dicen que esta mujer estuvo 60 años de su vida alimentándose únicamente de las especies eucarísticas. En 1934, con 21 o 22 años, algo en su vida le cambió por completo. Una caída, un golpe tremendo en la espalda, que la dejó postrada ya durante el resto de su existencia en una cama. Cama que se convirtió en un altar, donde ella ofrecía su sufrimiento. Y hay testimonios concretos que a uno se le ponen los pelos de punta. Miles y miles de personas fueron allí en busca de consuelo, en busca de guía espiritual, y se encontraban con esta mujer, el milagro viviente. Se hablaba ya en esos momentos en Brasil de la mujer milagro. Pero ¿quién es esta mujer que, fallecida en 1999, fue un imán? Porque ya no solo en vida, sino tras fallecer, en su funeral se calcula, y estos son datos locales oficiales, 12.000 personas acudieron a su funeral. ¿Quién es esta mujer? Vamos a descubrirlo todos juntos, amigos, porque su proceso de beatificación está abierto. A día de hoy en Roma se inició en el año 2005 cuando fue declarada sierva de Dios. Es tremendo. La ciencia no da crédito. Pero ¿qué dice la Iglesia? ¿Qué dicen las personas que estuvieron con ella frente a frente? Vamos a descubrirlo. En la madrugada del 9 de junio de 1913, en un rincón verde y ondulado del interior de Minas Gerais, nació una niña frágil y serena, Floripes Dornelas de Jesús. Su madre, María Dornelas, decía que aquel parto fue silencioso, como si el cielo hubiese querido que llegara sin ruido. Su padre, campesino devoto, la presentó el mismo día ante una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús que presidía el altar familiar. A los 2 años, la familia se trasladó al municipio de Río Pomba, donde compraron una pequeña finca. Allí, entre plantaciones de café, Floripes creció sencilla, sonriente y siempre con un rosario entre las manos diminutas. Los vecinos la recordaban así. No jugaba como las otras niñas, prefería ayudar a su madre y a rezar a escondidas en el gallinero, donde decía que la Virgen la escuchaba mejor. La tragedia llegó en el verano de 1934. Tenía apenas 21 años, cuando subió a una jabuticabeira, un árbol típico de Brasil, de tronco grueso, donde crecen los frutos negros y dulces, pegados a la corteza. Se disponía así a recoger frutos con una amiga, pero un mal paso, un grito y un golpe seco contra el suelo fueron un antes y un después. Floripes quedó inmóvil. Los médicos del pequeño pueblo dijeron que tenía la columna partida y que no volvería a caminar. Pasaron así los meses entre dolores, oraciones y lágrimas. Cuando ya no quedaba esperanza, ella, según contaría después su familia, sonrió y dijo una frase que marcaría su destino: «Si no puedo andar sobre la tierra, andaré por los caminos del cielo». Desde aquel día, Lola, como le llamaban cariñosamente, nunca volvió a levantarse. Pasó así los siguientes 65 años postrada en una cama, pero el lecho se convirtió en altar. A los pocos años comenzaron los rumores extraños. Decían que no comía, que rechazaba todo alimento excepto la sagrada forma, que no dormía más que unas pocas horas al año y pasaba las noches en oración murmurando el rosario, que su piel no se escaraba, que su cuerpo no sufría las infecciones normales de un enfermo postrado. Los visitantes llegaban por cientos, primero vecinos, luego forasteros. Algunos buscaban consuelo, otros milagros. Una mujer del pueblo, llamada María das Dores, declaró años después: «Llegué con mi hijo enfermo. Ella me miró sin decir nada, solo rezó. Cuando regresé a casa, mi niño ya no tenía fiebre. No sé qué fue, pero desde entonces mi fe cambió». La noticia se extendió por toda Minas Gerais. Una mujer en Río Pomba vive solo de la Eucaristía. Periodistas, sacerdotes y curiosos llegaban a comprobarlo. Algunos testigos aseguraban que durante décadas nadie la vio comer.
Otros decían haberla visto recibir discretamente un sorbo de agua bendita o té. Nunca hubo un registro médico formal, pero la gente creía. Un sacerdote jesuita, el padre Antonio de Almeida, escribió en su diario en 1948: su habitación parece un santuario. Hay flores, imágenes y un silencio profundo. Al acercarme, ella sonríe. No pide nada, no se queja. Solo dice: Jesús me alimenta. La iglesia local, preocupada por el tumulto, decidió limitar las visitas. Se temía el fanatismo, pero el aislamiento no detuvo el flujo de cartas y plegarias que llegaban de todo Brasil. Encerrada entre 4 paredes, Lola convirtió su encierro en un monasterio invisible. Recibía la comunión diaria, rezaba por horas y escuchaba las penas de quienes la visitaban. Nunca abandonó la sonrisa. Cuentan que cada Viernes Santo entraba en un estado de éxtasis silencioso y que sus ojos se llenaban de lágrimas sin motivo aparente. Una enfermera local, Celia Ferreira, que la asistió en los años 60, dejó escrito lo siguiente: no era una enferma común, tenía una paz que desarmaba. Cuando le limpiaba las heridas, me decía: no toques con miedo, hija, el dolor también reza. Durante los años 1970 y 1980, algunos médicos intentaron comprender su caso. Uno de ellos, el doctor Elías Rocha, visitó su casa y observó lo siguiente: su cuerpo muestra signos de atrofia, pero los órganos vitales parecen resistir. Dice que no come y no hay señales de nutrición normal. No puedo explicarlo. Los médicos nunca pudieron explicar cómo sobrevivió tantos años en su condición. Los antropólogos, como la investigadora Mara Bontempo Reis de la Universidad Federal de Juiz de Fora, afirman que su figura encarna la mística rural brasileña, donde el sufrimiento físico se convierte en signo de redención colectiva. Los psicólogos religiosos la interpretan como un símbolo de resiliencia espiritual, una mujer que transformó el dolor en sentido, la parálisis en oración, el cuerpo en mensaje. En los años 90, su fama se extendió más allá de Minas Gerais. Recibía cartas de peregrinos desde Sao Paulo, Río de Janeiro e incluso desde el exterior. Su casa se transformó en el Recanto da Lola, un pequeño centro espiritual. Y el 9 de abril de 1999, al amanecer, Floripes Dornelas de Jesús exhaló su último suspiro. No hubo que anunciarlo. Los campanarios de Río Pomba repicaron por intuición. Más de 12.000 personas asistieron a su funeral. Muchos decían que su rostro parecía dormido, con una paz sobrenatural. Hoy, su tumba, en el cementerio municipal de Río Pomba, es lugar de peregrinación. Y cada 9 de abril, los fieles depositan allí flores, rosarios y cartas. En el año 2005, el Vaticano otorgó el Nil Obstat para iniciar su proceso de beatificación, declarándola así sierva de Dios. El expediente continúa abierto. Ningún milagro ha sido reconocido oficialmente, pero el eco de su vida permanece latente. Aún hoy, en Río Pomba, los ancianos cuentan que en las madrugadas de abril se oye un susurro leve que parece rezar el rosario desde la casa donde vivió. Nadie lo teme. Dicen que es Lola, la mujer que nunca caminó, pero enseñó a miles a no dejar de andar. Esta es la impresionante historia de esta mujer, de esta mística, podríamos decir, y quienes se aproximaban allí no tenían duda alguna, queridos amigos, de que esto era realmente cierto. Otra cosa es desde el punto de vista científico. No hay evidencias científicas de que esta mujer no recibiera alimento alguno más allá de la Sagrada Eucaristía. Pero, insisto, quienes se acercan ahí, quienes han encontrado desahogo, incluso una brújula para sus vidas en esta mujer, no tienen duda alguna de que esto, al igual que en otros místicos, es cierto, es tan real como la vida misma. Un milagro acompañado de conversiones, de curaciones, de personas que encontraban allí una esperanza para seguir viviendo.
No me digáis que esto no es sorprendente. Seguimos desde el Refugio Zabala descubriendo grandes historias. Hasta pronto.